Liturgia para hoy viernes 12 de febrero, Feria Verde, semana 5 del tiempo ordinario. Santa Eulalia, su nombre significa la que habla bien. Es una de las santas más famosas de España. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica hay esta frase: el 12 de febrero se conmemoró a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo. Antífona. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos, concédele disponibilidad para la acción, mansedumbre en su ministerio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de culpa. Dichoso el que está absuelto de culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de culpa. Tú eres mi refugio, me libra del peligro, me rodeas de canto de liberación. Dichoso el que está absuelto de culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que, al ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y diligencia, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichosos los siervos a quienes el Señor, al llegar, los encuentra vigilantes. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Oración después de la comunión. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el aliento y la bebida celestial, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos concedes una vez más la oportunidad de escuchar y meditar tu palabra. Envíanos tu Santo Espíritu para que, acogiéndolo con disponibilidad y sencillez de corazón, ella pueda transformar nuestra vida. Amén. Lectura. Serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Génesis 3, 1-8. Al principio todo fue bueno y la situación de Adán y Eva en el paraíso de Edén idílica. Pero luego llegó el pecado y todo cambió. En un relato también lleno de imaginación popular, pero con un contenido teológico innegable, se nos cuenta la tentación de la serpiente, la caída primero de Eva y luego de Adán, y el cambio inmediato. Se sintieron desnudos, empezaron a tener miedo de Dios y se escondieron de su presencia. No sabemos por qué se ha personificado en la serpiente la tentación. Tampoco sabemos qué puede expresar la prohibición de comer del fruto de aquel árbol. Lo claro es que nuestros primeros padres faltaron a una voluntad expresa de Dios, seducidos por la idea de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos 7, 31-37. La curación del sordo-mudo provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos y poniéndole un poco de saliva. Y con una palabra que pronunció mirando al cielo, Efetá, ábrete. El profeta Isaías había anunciado que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más, ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo el mal. Además, Jesús trata al sordo mudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con él es un encuentro distinto, personal. Esos enfermos nunca olvidarán en su vida de que Jesús los curó. Para meditar. Es la primera página negra de la historia de la humanidad que ha tenido consecuencias universales. La primera página, pero no la última. Ahí está representado y condensado todo el mal que ha habido y sigue habiendo en nuestra existencia. La tendencia al orgullo y a la autosuficiencia. El pecado original lo tenemos todos dentro. El pecado, el de Adán y Eva, y el nuestro a lo largo de la historia, es el que trastorna la armonía que Dios había previsto en todas direcciones. Se ha perdido el equilibrio dentro de los hombres y Dios, y entre ellos mismos, lo que tendrá consecuencias trágicas en la muerte de Abel. Se ha trastornado el equilibrio sexual, la relación pacífica con la naturaleza y sus habitantes. Del Edén quedará el recuerdo y la añoranza, cuando en siglos posteriores los profetas anuncien el final del destierro de Babilonia. Lo harán con frecuencia sirviéndose de las imágenes de una vuelta a la paz y la felicidad del paraíso perdido. Para nosotros, los cristianos, esta vuelta a la nueva creación ya ha sucedido.
Baste recordar la teología de Pablo en la carta a los Romanos sobre el pecado del primer Adán, comparado con la gracia que nos consigue el nuevo Adán, Cristo Jesús. De donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se completa gozosamente el ciclo que empezará el primero, el Génesis, con la victoria de Cristo sobre el maligno. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. El resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de su iglesia. Los gestos sacramentales, imposición de manos, contacto con la mano, unción con óleo y crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de la alianza, símbolo de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido asumidos por Cristo, que realizaba sus curaciones y subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito de Efetá, en el que el ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice: El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Reflexionemos. ¿Somos capaces de reconocer los efectos que produce el pecado en nuestra vida y hasta en el cosmos? Oremos. Tócanos, Señor, con el soplo creador de tu Espíritu, y renuévanos en la fe de nuestro bautismo. Así naceremos de nuevo como hombres y mujeres libres, que confiesan con sus palabras y acciones a Cristo como Señor y Salvador. Amén.